Muy buenas noches, mochuelos. Soy Alberto, de Literasia, y en esta ocasión nos traemos una entrevista con Aslan Poeti del Sur. Y en esta ocasión tenemos a Sergio Escribano, el director y coordinador de esta vuelta de Instagram tan interesante sobre la poesía. Así que sin más, vamos a comenzar. Muy buenas noches, Sergio. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Un placer que hayas accedido a hacer con nosotros esta entrevista, y es un placer que estés aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por animaros a hacer estas redes, joder. Pues nada, Sergio, cuéntanos, háblanos un poquillo brevemente de la Aslan Poeti del Sur. Ha sido una definición sencilla para empezar el vídeo. Bueno, Poetry Slam, que yo creo que todo el mundo sabe un poco lo que es un juego de poesía en vivo, en el que la gente abre su corazoncito a través de poemas, los pone en público, los hace públicos desde el escenario, no pueden durar más de 3 minutos y luego el público elige cuál es el que más le ha gustado. Eso funciona así. Poetry Slam Sur es la unión de los slam de Poetry Slam Granada, Poetry Slam Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Móstoles, Lavapiés, Salamanca y Cronopios, que está en Barcelona. Entonces, pues eso es. Muy interesante. Aunque nos hayas hecho una introducción así bastante curiosa, para toda la gente que no está muy puesta en el tema, ¿podrías decirnos exactamente cómo es un slam, así de forma básica? ¿Cómo es un slam? Bueno, pues es... buena pregunta. Vale, es el momento en el que tú te estás reflejando en un poema, fijándote tanto que buscas cuál es el poema, el verso o el momento que más te refleja. Y a través de esa medida, digamos que ese sería el baremo que tú utilizarías para saber cuál te gusta más. El público, o sea, la colectividad, la sociedad decide en un ejercicio parademocrático o absolutamente democrático qué poema o qué poeta gana. Eso es el slam. Un juego. Entiendo. ¿Y cómo surgió esta iniciativa? Es decir, ¿cómo os vino la idea para hacer todo esto? ¿Del Poetry Slam Sur o de todo Poetry Slam? En general del slam o incluso un poco del sur si hay algo más específico. Pues el Poetry Slam nace en Chicago en los años 80 y se lo inventa un chaval que escribía poesía y que le gustaba mucho el rollito de los bikes tal y cual, pero le preocupaba mucho que en la mayoría de jams o son un poco tostón o la gente... Los que son un poco tostón, la gente está muy callado, o si no, la gente está más preocupada por otras cosillas como cuando vas a ir a la cita y tal y cual y no escucha mucho a los demás. Pues buscaba algo dinámico y distendido en el que el espectador tuviera que estar interviniendo en todo momento. Y se le ocurrió enfrentar a los poetas y así nació el Poetry Slam, un enfrentamiento entre poetas que es un juego en el que el público decide. Y luego Poetry Slam Sur, bueno, pues yo digamos que me tocó gestionar Poetry Slam Granada y luego fueron llegando algunas propuestas más, ¿no? Como que hiciéramos el Poetry Slam de Cádiz y el de Málaga y luego pues estructuralmente como Poetry Slam digamos es un medio que sirve muy bien para hacer conectar la poesía directamente con el público o la sociedad. Es como que yo en tanto que poeta necesitaba que eso estuviera funcionando para poder trascender, ¿no? Todos los poetas necesitamos, pero nos viene muy bien que nuestra poesía trascienda, que no se quede en un cajón. Es algo que yo cuando descubrí slam dije, joder, aquí la gente está escuchando, haciendo una escucha activa, se está metiendo en mi poema, lo valora, y no solo el mío, sino el de más gente. Esta estructura tiene que funcionar. Perdona, me pasa un camión. Vale, ya está. No te lo creo. Esta estructura tiene que funcionar mucho más y pues como estaba en una situación privilegiada para desarrollarlo, pues me puse con ello. Y hasta hoy, han pasado 4 años o así creo, si no me equivoco. Entiendo. Y bueno, un poco a raíz de lo que hemos visto de tu cuenta de Instagram, ¿el unicornio que habéis utilizado para vuestro icono tiene alguna simbología en concreto o alguna particularidad? Es decir, ¿por qué un unicornio? Es interesante porque durante una época, no sé si fueron 2 o 3 meses, hubo como una especie de boom de los unicornios, todo el mundo tenía unicornios por ahí, había flotadores de unicornios y cosas así. Investigando un poco, la gente utilizaba como símil de lo fantástico que puede llegar a la realidad, lo fantástico que trasciende hacia la realidad, o sea, que en lugar de diluirse en el mundo imaginario o en las historias y ¿cómo se llama esto? Y la ficción, digamos que está ahí en el punto medio, ese símbolo de lo ideal que está ahí, que en este caso es la poesía, está siendo un unicornio. Me encantó la idea y lo rescaté y pusimos el logo del unicornio, es por eso. Lo utópico, la poesía.
¿Habéis planteado alguna vez tener un unicornio de peluche mascota? En plan para vuestra Asociación del Sur de Sproeti. Un amigo que también es poeta siempre nos dice que nos va a regalar un unicornio gigante para los escenarios. A ver si nos lo trae. Genial, genial. Pues esperemos verlo de alguna de vuestros torneos. Bueno, y hablando de torneos, ¿podrías explicarnos así brevemente cómo es la mecánica para organizar un torneo? La mecánica para organizar un torneo, bueno, es súper sencillo en realidad. Necesitas poetas principalmente y público. Entonces, te lees las normas, que además hay una escaleta que es bastante recurrida, que la escribimos, bueno, creo que la escribí yo, lo que no sé si está publicada con mi nombre. Y ahí viene cuál es la dinámica más fácil para hacer un slam y que funcione. Es tener público y poetas, elegir jurado entre el público, bueno, la metodología de voto, porque puedes votar también por colores, enfrentarlos de dos en dos si son pocos, o definir la metodología y hacer el orden aleatorio para que sea lo más neutral posible, del tiempo limitado, que son 3 minutos, y ponerlo en marcha a funcionar. Y ya, pues ahí tienes slam. Hay slam que se hacen en la calle. Joder, hoy me he acordado precisamente porque he estado con un colega brasileño, que en Brasil hay un slam que se llama otro camión. Se llama O Slam Más Pequeño do Mundo, que tuve la suerte de poder asistir además a una edición especial que hicieron en Lisboa. Creo que incluso participé. Y es porque como lo hacían en la calle tenían que ser intervenciones muy rápidas. Y el tiempo límite, en lugar de ser 3 minutos, era de 5 segundos. Y así hacían el slam, 5 segundos de intervención, votación y se decide quién gana. Comprendo. Bueno, y ya que hemos hablado un poco de torneos, nos ha llegado a los oídos de que algo se cuece por el pueblo de Garguera, creo que lo he dicho bien. ¿Es casualidad? El AU. Pues sí, es la final de Poetry Slam Sur en la que participan los finalistas de todo Poetry Slam y de algunos otros slam. Son al final 19 poetas y estaremos el 28 y el 29 de agosto en este pueblecillo con mucha poesía a ver quién gana esta final. Bueno, y lo hemos hecho lo más bonito posible. Hemos preparado una carta de cervezas artesanales, acampada libre, un espacio para fuego controlado y seguro. Vienen además varios artistas, Julia Lucas, que lo está haciendo muy bien, es una chavala con mucha proyección que lo ha hecho fenomenal en el Festival de Teatro de Mérida hace poquito. Vienen Juan Galgo, Javier Romera, el No de las Niñas, el Comando DAB, que es un colectivo de DJs que está haciendo poesía con electrónica y sobre todo DAB. Y bueno, hemos creado un equipo genial con presentadores estupendos, que yo les quiero mucho además, lo van a hacer muy bien seguro. Y esto es, yo creo que no me dejo nada. Bueno, ahora ya y algunos talleres especiales de poesía, eso es el festival. Entiendo. Bueno, y la verdad es que esperamos que salga bastante bien, obviamente. Y ya que nos has mencionado un poco esto, ¿creéis en general los que organizáis todo esto, que vuestros torneos, vuestros eventos y en general todas las actividades que hacéis generan un mayor sentimiento de colectividad y de unión? Es una buena pregunta. Hablaba hace poquillo con un amigo que rememorábamos cuando empezábamos a escuchar rap, que era un movimiento urbano y era como que la gente que escuchaba rap en un principio era como del mismo movimiento, aunque luego hubiera beef por los grupos y estas cosas dentro. Esto no pasa tanto en la poesía, yo creo. Sí que es verdad que hay un sentimiento de colectividad dentro de la gente que escucha poesía, porque en el fondo lo que está haciendo la poesía es dignificar tu vida. O sea, te está ayudando, no te está ayudando. O sea, ¿cómo os diría esto? A través, tú vas sintiendo tu existencia, haciéndote partícipe de tu existencia a través de cosas que se pueden traducir por poesía. Entonces, el tener eso, por decirlo así, desbloqueado o vivirlo, experimentarlo conscientemente, te hace, digamos, relacionarte de otra manera con la gente. Sí que puede ser que haya un movimiento, una colectividad en torno al Poetry Slam, sí. Entiendo. Bueno, la verdad que me alegra bastante que os preocupéis mucho por ese tema. La verdad que sin ese tipo de unión muchas veces todo este tipo de cosas no sería posible. Y bueno, ya que nos has mencionado un poco así cómo son vuestras actividades, cómo las gestionáis y vuestra metodología, ¿cómo ves a la Slam del Sur dentro de unos años? Es decir, ¿cómo tienes la visión de futuro? Es una bonita pregunta. ¿Cómo la veo?
funcionando mejor. Más... O sea, me gustaría dentro de unos años no tener que encargarme yo de la coordinación, eso seguro, y me gustaría que fuera todo mucho más metódico. ¿No? Que tener que hacerlo, de haberlo tenido que crear todo y ponerlo en funcionamiento. Eso es básico, ¿no? Que cuando alguien vaya como público o como participante sea consciente de que la metodología es impecable y no tiene fallo. Yo creo que ese es el camino que estamos construyendo y que lo veré. Espero verlo, claro. Espero verlo, no coordinarlo e incluso poderme permitir el lujo de ir como público o espectador. O Genial. participante. Fantástico. Y bueno, antes de pasar a la siguiente sección, ¿hay alguna experiencia que te gustaría comentar de la primera toma de contacto que tuviste con la SLAM? La primera toma... Bueno, además de descubrir el slam, cuando lo descubrí también a Gata Katana. Es una cosa maravillosa. Sin más, no hay mucho más que decir por ahí, creo. Genial. En nuestra asociación muchas veces hemos tenido algunas actividades con Gata Katana. De hecho, es una cantante que apreciamos bastante. Así que, vamos, nos alegra enormemente que la hayas mencionado. Bueno, vale. Bueno, y ahora pasando un poco, ya que nos has mencionado en qué consiste la SLAM, las actividades, que veo que no son pocas, y el proyecto que tenéis con el unicornio, que espero que se haga realidad. Cuéntanos, hablando ya un poquito de cara a la poesía, ¿crees que hay algún mito que debamos derribar acerca de ella? Es decir, tanto como arte, como en el sentido de las actividades y la visión de la sociedad en general. Es una muy buena pregunta. Si hay algún mito que me gustaría que desapareciera cuanto antes en torno a la poesía es la precariedad. O sea, no se contempla el trabajo de las personas que hacen poesía, no se consideran trabajadores de la cultura. La relación que tienen con el mundo de la cultura es el del sector del libro, que está muy bien el sector del libro, pero la poesía no es solo el sector del libro. Yo pienso que la poesía debería ser un sector propio y sobre todo naturalizarlo dentro de la sociedad, cotidianizar la poesía, reconocerla. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que es, cuando tú le dices a una persona que no es, digamos, que no tenga unas ciertas peculiaridades en su personalidad, que no tenga ya, digamos, ¿cómo se dice? Que no esté predispuesta de antemano a consumir cultura, la poesía la consideran, incluso algunas que ya consumían cultura conscientemente, lo consideran como algo ultra marginal, sin futuro, casi un sinónimo de ¿cómo se llama esto? Bueno, de sin techo prácticamente. Y eso es una cosa que me perturba. O sea, hay un caso concreto que además de esto hablaban con Bukowski hacía muchos años. Pues le criticaban en una entrevista que desde que ganaba pasta con la poesía haya dejado de ser tan puro, le decían, tan original, y la respuesta es que no había dejado para nada de ser original. Lo que pasa es que los poemas ahora eran mucho más técnicos y completos y escribía mucho más a gusto. Y de hecho, bueno, pues el Bukowski que más lee la gente es el Bukowski posterior después del éxito. Pero bueno, esto es otra historia. Interesante. Y bueno, como sabrás, Sergio, la poesía es un medio que se utiliza muchísimas veces, por no decir casi siempre, como una manera de expresar sentimientos, expresar experiencias y todo tipo de emociones humanas. Y a raíz de eso, ¿crees que la poesía es algo meramente íntimo? ¿Es algo social también? ¿O se puede compaginar de las dos maneras? Es una pregunta compleja. Porque lo íntimo también es social, es una capa de la sociedad, es una capa en la que la conductividad, o vamos a decirlo así, la conductividad de la comunicación tiene sus propias reglas, porque cada persona tiene su intimidad. Y esas son las reglas que determinan la comunicación dentro de lo cotidiano. Pero volviendo así a unos conceptos como ¿cómo se llama esto? A unas ideas de cotidiano, estoy bien ya, de íntimo y de social, yo pienso un poco como Platón, que la poesía cambia, o sí, cambia la forma de concebir las cosas, la conciencia, la forma de sentir, la forma de tener dignidad en tu vida, y esto es algo que necesita la sociedad
pero el marco propio en el que habla de tú a tú la poesía, en el que se refleja, en el que hay equidad entre las personas que se comunican, es la intimidad. Aunque Entiendo. un evento con mucha gente puede ser muy íntimo también. O sea, yo creo que los Poetry Slam tienen eso, como tienen escucha activa, hay intimidad en una sala con 200 o 300 personas. Guay. Y bueno, así, esta puede que sea, de toda la entrevista, la pregunta que sea un poco más candente, ya que Vale. siempre mencionar a un personaje público es algo un poquillo tabú, pero ¿hay algún personaje público al que le recomendarías algún poema o algún libro de poemas y exactamente cuál sería? Joder, vamos a ver. Claro, yo creo que a todos los personajes les podría recomendar algún poema. Depende de... Vale. Hay un poema de Juan Ramón Jiménez que solo se comprende si conoces la musicalidad del poema. Me parece que es el poema del atardecer violeta. Y eso se lo recomendaría, por supuesto, a Abascal porque él es el personaje público que más me preocupa. Entiendo. Bueno, y hablando de personajes públicos, nosotros no somos muy de mencionar a cantantes porque creemos que cada uno tiene sus pros y sus contras y obviamente su historia detrás. Pero, ¿qué opinas exactamente de que, por ejemplo, Bad Bunny haya sido el cantante que ahora mismo está, uno de los que más está de moda, haya sido tan alabado por la Sociedad Americana de Autores? ¿Qué opino? Bueno, vamos a poner esto en contexto. Esto, digamos que epistemológicamente o hay una palabra que se recuperó hace poco de Platón que se llama símploque, que es lo que relaciona los ideales con la realidad, con el mundo sensible, con el mundo en el que vivimos. Eso es la símploque. Vale, pues la símploque de esto es la que marca Ernesto Castro en su libro El Trap. Y es que el contenido de las canciones de trap y de reggaetón, si lo analizas, lo que están diciendo en contexto, dicen cosas mucho más profundas de lo que cabe esperar, aunque utilicen un lenguaje propio o también estén diciendo cosas que sean muy vulgares en un lenguaje más técnico. Eso por una parte. Entonces, desde ese punto de vista, se podría defender, ¿no? Se podrían elaborar argumentos para defenderlo, pero desde otro punto de vista hay mucha gente que trabaja todavía con los ideales y busca que los premios vayan a personas que tengan más que ver con sus ideales. La cuestión sería saber si la peña que le ha dado el premio ha leído a Ernesto Castro o simplemente están buscando la mayor aceptación posible del premio. Entiendo. Bueno, y ya que hemos mencionado un personaje así tan discográfico como lo es Bad Bunny, en el mundo de la música en general, de la poesía, porque yo creo que al final están bastante enlazados, ¿crees que tanto las visualizaciones de vídeo como las redes sociales como los medios públicos se tienen demasiado en cuenta la fama y los likes? Y más que, por ejemplo, el contenido artístico, musical o poético. Me preguntaba hace poco Ana y Yana una cosa parecida, que si me preocupaba que el postureo se comía el arte. Yo le respondí entonces que el postureo sirve al arte y el arte sirve al postureo. Y el problema es que no se reconozcan entre ellos, porque entonces lo normal es que el postureo, ¿cómo se dice esto? Devore, quite del medio. Esto pasó, por ejemplo, con el situacionismo, mayo 68 y todo esto, se acabó convirtiendo en carne de cañón para especuladores del arte. Eso es un problema. Luego hubo respuestas sobre esto también, bueno, otros intentos, otras cuestiones que no vienen al caso. Entonces, sí que es cierto que a veces tú estás desarrollando tu obra poética pensando en transmitir una serie de ideas o de mensajes que no se corresponden o que no las identifica la persona que tiene que juzgarlas, el público, ya sea el editor, ya sea tu padre, por ejemplo. Si no tiene los condicionantes de lo que la sociedad entiende como algo que le da valor a algo. El valor marginal máximo que le da valor a algo en nuestra sociedad es, uno, el dinero, y desde las redes sociales, los likes. Pues entonces eso es, ¿cómo se dice esto? Referencial, claro, es referencial. Que si esto es demasiado, pues seguramente sí.
Seguramente sí, porque pues, lo fácil hubiera sido tener un proceso de aprendizaje para poder manejar esto e integrarlo en tu trabajo. Pero el mundo no es fácil, que lo sepáis. No, eso desde luego. Y si me permites el placer, voy a apuntarme esa frasecita ahora en el cuaderno, en plan, el postureo sirve al arte y el arte sirve al postureo. La verdad es que me ha gustado bastante. Ya tengo postureo, valga la redundancia, para Instagram. La verdad que es una frase, me gusta porque es muy cierta y al mismo tiempo tiene su verdad. Me alegro, Y hablando, y hablando de verdades, ¿crees que actualmente escribir un poema o hacer poesía de por sí es muchísimo más fácil que hace, por ejemplo, ¿qué te decir yo, 20, 30, 40 años? ¿O por el contrario, lo que es la originalidad se ha perdido un poquito? Hombre, yo creo que siempre es igual de difícil. Vamos a ver. Hay otros métodos para escribir un poema, ¿no? Pero digamos que la forma sencilla, la forma sencilla de pensar cómo se escribe un poema es, tienes una idea y empiezas a llevarla a cabo en el formato del poema, que es en teoría con versos, aunque luego puedes ir rompiendo la idea por donde quieras. Bueno, de hecho, yo terminé hace poco, en enero terminé una obra que ya veremos qué pasa con ella, que rompo un poco eso en base a otra cosa que me parece más importante, pero no vamos a hablar de eso ahora. No he venido a hablar de mi libro, lo siento. Sí, sigue siendo igual de difícil. El poema depende del poema que quieras escribir y todos los poemas tienen ¿cómo se dice? Un trabajo, una mano que los escribe y al final es, como me imagino que diría mi amigo Pablo Cortina, escribir es mover la mano para dibujar letras que juntan palabras que luego tienen sentido o no. Al final eso sigue costando lo mismo. Entiendo. Y bueno, la verdad que ha sido, bueno, la verdad que agradecemos bastante que nos hayas expresado eso. Hay mucha gente que no sabe lo que lleva una poesía detrás, me incluyo. Y a raíz de todo esto, ¿hay algún poeta en concreto que te gustaría destacar, tanto a nivel personal como para el público? ¿Alguno que a ti te guste especialmente? La pregunta es un poco complicada. Que me gustaría destacar, yo preferiría no hablar de esto en público, pero sí que hacerlo lo hago. A ver, si me gustaría destacar. Bueno, yo en privado consumo sobre todo a personas contemporáneas porque es lo que más me llega, porque me resulta más accesible leer a gente de los entornos por los que yo me muevo que andar hurgando, investigando por las librerías, que me gustaría hacerlo más, pero no tengo tanto tiempo. Entonces, dentro de esos espacios, destacaría desde luego a Pablo Cortina, que para mí es delicioso. Cada vez escribe mejor y yo, no sé, saboreo mucho sus poemas y se me queda siempre un muy buen sabor de boca. Destacaría también a Alejandra Martínez de Miguel, porque tiene un don que nadie tiene y que nadie es capaz de hacer, ¿cómo se dice esto?, de desarrollar para captar la oralidad y plasmarla en un poema que encima se queda tan a gusto, lo hace fenomenal. Bueno, destacaría a mucha gente en realidad, destacaría a Juan Galgo porque es la voz de una experiencia muy concreta con la que yo me identifico mucho. No sé, o sea, si me pongo la lista no termina. Y luego, bueno, por supuesto Gata, que condensa muchas, no es que condense una forma, una cosa que la haga exquisita, es que son muchas cosas exquisitas juntas en los poemas, ¿no? Es otra dimensión. Y para la gente, recomendarles, alguien en concreto, no, en ningún caso, recomendarles que lean y luego ya que vayan eligiendo qué es lo que más les refleja. Entiendo. Bueno, nos estamos acercando ya al final de la entrevista y antes de poder finalizar, me encantaría poder preguntarte, bueno, esto que te voy a decir se correlaciona mucho con lo anterior dicho, y es si no es un poeta o si no es a lo mejor algo específico, pero ¿recomendarías algo para la gente, por ejemplo, que no está muy metida en el mundo de la poesía o que querría iniciarse en ese mundillo? Ya sea algún libro, algún poema, algún autor que recomiendes. ¿Algún poema para iniciarse en la poesía? No sé si he hecho una pregunta rara del millón. No sé si es rara, pero es difícil. Joder. En abstracto no se me ocurre nada. Si se me ocurre algo ahora te lo digo. Bueno, seguramente algo habrá por ahí. Yo creo que hay muchísimos autores para iniciarse y bueno, con iniciativas como la vuestra
seguramente que sea más fácil. sí que Mira, de hecho, la última vez que le enseñé este poema a una persona que no lo conocía, se puso a llorar como una magdalena. Así que sí, el de Cómo van los pobres de Gata Katana. Es una cosa que yo creo que refleja a todo el mundo. Pues me lo apunto y bueno, y espero que la gente que nos haya seguido durante toda la entrevista, si es que ha prestado atención, pues tome nota. Y bueno, Sergio, que muchísimas gracias de verdad por haber accedido a hacer esta entrevista. A vosotros, joder. Y agradezco mucho que me hayas dado toda esta información porque he de reconocer que en el mundo de la poesía no estoy tan puesto y la verdad es que es muy necesario iniciativas como la vuestra. Así que, bueno, sería genial que le comentes a toda nuestra gente dónde pueden seguir todas vuestras actividades y vuestros torneos. Bueno, en muchos sitios, porque para bien o para mal, nos movemos bastante, pero para saber dónde ocurre todo en tiempo y espacio, lo más fácil son las redes sociales. Yo diría, donde está toda la información más actualizada, es que estamos ahí todos los días, es en el Instagram, que es Escaparate de Poesía. Yo creo que es facilillo. También en Facebook, en una página que se llama igual, otra que se llama Poetry Slam Sur. En Philosophers también sale información, y luego los Poetry Slam de cada ciudad. Ponéis Poetry Slam, el nombre de la ciudad, y yo creo que hay pocas ciudades que no tengan ya Poetry Slam. Y bueno, por supuesto, el canal de YouTube, que es un sitio donde estamos intentando, a veces con mayor fortuna que otras, ir volcando bien a gusto, que se puedan disfrutar los poemas más actuales que hay por los escenarios. Y ahí creo que hay muy buen material. El canal de YouTube se llama igual Poetry Slam Sur. Digo, joder, Escaparate de Poesía. Escaparate de Poesía en YouTube. Bueno, y antes de finalizar, ¿algo que quieras decirle a nuestros mocholitos o algún poema que nos quieras recitar? Algo que quiero decir a la gente. Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado esto hasta aquí. El futuro es vuestro. Eso va para toda la gente que está escuchando esto. Y un poema que quiero recitar, no tengo ninguno pensado, pero hace poquillo terminé un poema que me pidió un amigo y le pedí que a cambio me lo grabara él, que me gusta cómo recita. Sin embargo, es un tío muy ocupado y no me lo ha grabado, así que es un poco largo el poema. Si me dejáis recitarlo, es un poco largo, aviso. ¿Os gusta? ¿Queréis? ¿Sí? Todo tuyo, Sergio. Todo vale, tuyo. Pues, a ver. Bueno, mochuelos, pues espero que os haya gustado. Espero que con esto ahora tengamos un poquillo más de conciencia de cara a la poesía, que es un arte que no se debe perder como ningún otro. Y te debo agradecer muchísimo a Sergio que haya compartido este rato con nosotros. Así que sin más, muchísimas gracias, gente, por haber estado con nosotros y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Me pide agosto, el de las olas cardinales, a través de la corriente que levantan ya sus alas desde el agua, mientras espero que se pose un verso para recoger sus plumas. Me pide que retrate a poetas a través de sus elementos. Yo, que me he hecho un hueco entre la luna y las tabernas posmodernas, entre la luna y los espacios imposibles, periferia y existencia, papel, lápiz e interfaz. Y aquí observo cómo viajan y se posan los poemas. Me pregunto a quién conozco tan de cerca. Ojalá que toda glosa recuerde todavía el aroma de la absenta derramada sobre ella, mientras llega como lluvia en primavera las palabras, rodeadas de poetas aún ansiosos de poner colores a sus nadas. El primero de estos seres es de agua. Abro el grifo. Obviamente hablo del propio agosto, tomando de las algas con sus manos unicornios submarinos, resolviendo los barrotes de caramelo que diluyen sus venenos en el tiempo, fabricando en realidad puentes por los que transitan este tipo de viajeros, porque este tipo de poetas viaja mucho y no consiguen casi nunca lo que buscan, y viaja más, a través de las ventanas que separa las historias de titanes submarinos que salen de la Tierra con el cargador de nuestro móvil. Esa es la distancia que recorren sus zapatos cada vez que el remolino del idioma da otra vuelta universal y salpica con sus ojos caracoles
sonrientes que nos pasan sus canutos para enseñarnos dónde empieza otra vez el camino. No voy a decir, porque tampoco viene al caso, lo que dice cuando brinda, ni que le une con el resto de poetas, y no lo digo no ya porque me falte todo tipo de léxico técnico para decir cosas de magia, y hasta el sombrero en el que anidan las palomas por la noche me falta, ni porque decir que es inefable esto que nos une me parece insuficiente y una muestra más de pedantería que en veces como esta preferimos evitar. Basta decir que hace falta un manantial, basta decir lo que me pide, que mencione a otros poetas, que sean eléctricos, de sangre y de metal. Antes de nada dejo claro lo que todo el mundo sabe. Cuando hablamos de poesía buena, el género da igual. Al hablar de los primeros o primeras, cuando esperan sus palabras nunca las cocinan. Ni qué dicen, ni qué piensan, ni qué sienten. Nada de esto traen del súper, ni lo encargan. Y si te fijas, bien atento, y funciona, puedes ver cómo les sale el alma por la boca asomando como un gato, como un brillo inocente en la pupila. Son de sangre, claro, estas personas, que a veces juntan versos, pero viven la poesía un poco más acá, que si brindan, solo así agitan esa cabecita que les sale por la boca y se esconde en todo el cuerpo y se refugia hasta en la mente, dejando siempre alguna mancha en la pared. Se descubren porque suelen tener calientes las manos y más partes del cuerpo, y cambian de temperatura con el palpitar del corazón. Son también de trepar por la montaña, de girarse con la luna, de ahogar su hábitat, de asomarse a las ventanas, de escapar si hay ocasión. Sus palabras vuelven tiernas a las rocas y producen una luz ultravioleta como la que caza a los mosquitos, que no guardan las distancias. Pero basta ya de describir a estas personas que son capaces de encarnarse en la conciencia de cualquiera de los seres vivos. Estos especímenes igual de valiosos que destructivos, que no quieren la razón ni regalada ni de decoración. Suele perseguirlos por su entorno el ser metalizado que hace versos, pero hay que decir desde el principio que en distancia corta son un poco menos de mi agrado. Yo solo los veo de lejos. Puede ser porque reflejen tibiamente mi lado malogrado, yo, Sergio Escribano, que no sé cómo olvidar mi nombre, no sé cómo no quedarme atrapado en sus espejos cuando escucho sus composiciones, cuando deduzco el azufre, el cobalto, cobre, níquel, que conforma sus palabras, que a su vez conforman piezas que a su vez se vuelven máquinas con las que intentaban ir de caza tras poetas de la sangre. Su mirada evoca el último elemento de la tabla que han comido. Dejan huellas que espantan a los jóvenes. Sus pisadas suenan como tiros y sirenas en el caos. Cuando habla parece que disparan, y si hay sentido en sus palabras debe ser hacia el dolor. Brindan muy poco, casi sin ganas. Debe ser que no les gusta su sabor. Yo procuro no firmar nunca a su lado. No es que intente evitar nada, es que quiero hacer algo mejor. En otro círculo un poco más extenso, si observamos desde el centro del papel, solemos encontrarnos al siguiente elemento de este dibujo. Vive en red como la hormiga y maneja su propio lenguaje más deprisa que cualquiera. Para verlos hay que saber cómo seguirlos. Se comunican levemente con el resto del Parnaso y a veces usan traductores, pero no creo que sigan las reglas claramente. Les he visto romper varias y no se engañen, son sensibles, son humanos y muy capaces de gritar bien alto cuando quieren cambiar algo o necesitan diversión. Su medio es claramente WhatsApp y la mirada. Sus mensajes vienen desde Egipto y Babilonia, jeroglíficos en alta definición, que necesitan como el que más, que te mantengas conectado. Pero usan el denominador mínimo posible de comunicación, es decir, que simplifican el lenguaje, quien pudiera, y escuchan algo así como el código fuente de las frases hechas, y eso les motiva y les enciende, y les encantan los cohetes y las fiestas, y los hilos de los mitos, y el susurro de los mirlos, y guardan en los ojos los secretos de inocencias, y sus miradas son largas y hacia el sol, como las pirámides. Cambian de zapatos cuando pueden, y se adaptan y son capaces más que nadie de hacer sentir que te acompañan y les gusta lo que cambia,
y romper reglas suavemente, lo que crece y lo que sabe a libertad. Brindan por el tiempo que ha pasado, por el barro que han pisado, por el tiempo junto al mar. Hablan muy clarito lo que sientes, y que se note lo que sienten suele darles un poco de pereza. Pero esto es suficiente para darles llave del portón. Y aquí queda espacio para otro tipo de poeta, o para dibujar lo que comparten, dos tareas grandes, que son en realidad bastante parecidas. Piénsalo, Agosto, amigo mío. Poetas del papel en blanco, esperando versos. Pero ese papel en blanco es lo único que comparten los poetas. Ni pedestal, ni circuito, ni granada. Aunque por decir bien esto comparten, la forma de escuchar la nada.